Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha desarrollado toda esta actividad entre la parte geopolítica, macroeconómica? Los mercados han estado huyendo de manera brutal y hoy toca relajarse. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, nada más y nada menos que con José Basagoiti, CEO y fundador de Trading Pro. José, buenas tardes. ¿Cómo estamos, caballeros? Un placer. Muy bien, fenomenal. Se une también a nosotros Josep Pocalles, Growth Director de TradingView. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues siempre encantado de estar contigo. Un placer. Un placer siempre para mí también. Rodrigo Oria Pérez, director de inversiones Chevet Espinoza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer siempre. Y Javier Alfayate, gestor de fondos. Un placer tenerte con nosotros hoy. Hola, muy buenas y saludos a todos. ¿Qué tal? Fenómeno. Bueno, tenemos mucho que comentar esta semana. Han pasado un montón de cosas. Hemos visto, yo arrancaría, si os parece, un poco por comentar la situación actual de Europa. ¿Cómo está Europa? ¿Cómo se ha comportado? Hemos visto las bolsas moviéndose mucho en esta semana. Si quieres, por ejemplo, empezamos por ti, Josep. Ok, perfecto, ya estoy de vuelta. Pues bueno, la verdad es que me sigue sorprendiendo al final esto para aquellos que están siguiendo los mercados, pues un poco como las noticias del mundo real muchas veces no tienen su reflejo en el mundo financiero, ¿no? Fíjate que la semana pasada comentábamos pues el desapego que ha habido pues por las elecciones. Es decir, Europa pues podría ser un jarro de agua fría. Sabemos lo que ha pasado en Francia, o al menos los extremismos pues están marcando la pauta. Y sin embargo, los mercados pues han reaccionado. Bueno, no, el euro ha quedado plano durante toda la semana, pero sí que es verdad que los mercados prácticamente pues no se han inmutado, ¿no? Al final, supongo que están esperando a ver si finalmente estas elecciones que ha hecho Macron pues van a tener un impacto en la reelección de Le Pen ya en la presidencia de Francia, pero sin duda pues no ha habido un impacto significativo. Pero sí que es verdad que hay que prestar atención porque sí que es una llamada a que podemos tener sustos desde este punto de vista. Yo creo que el euro está en una situación delicada, es decir, no acaba de levantar cabeza, está en un punto, yo creo, de inflexión en el que se viene para abajo y recupera la senda alcista, o pues también, como indicaba la semana pasada, pues vamos a tener pues ya un movimiento por parte de la Fed que haga que, que el dólar se debilite y con eso pues tengamos un poco más del tipo de cambio un poco más arriba. Eso haría también, pues por supuesto, que pues, la bolsa norteamericana pues, pegaría el último impulso, aparte de lo que está haciendo, y eso arrastraría también a la bolsa europea. Con lo cual, pues bueno, de momento yo creo que es una semana de transición, han habido datos, quizás la bolsa pues, no tenemos muchos cambios, pero bueno, vamos a ver durante el transcurso de este debate pues, otros puntos de interés para compartir. Pues Josep, abriendo melones, hablando también de Estados Unidos y esa posibilidad de bajadas de tipos allende las elecciones por noviembre, ¿qué te parece, Rodrigo? ¿Cómo has visto Europa? Y si quieres seguir con el melón que acaba de abrir Josep, tú mismo. Yo voy a discrepar un poquito con Josep, ya para empezar a debatir. Bien, me gusta. Cuando bajen tipos de interés, que llegará la FED a bajar tipos de interés, no quiero que sorprenda al espectador ver que el dólar sube y sube con fuerza contra otras divisas. Hay dos escuelas de pensamiento. Unos dicen que los tipos de interés manejan el precio del dólar, que la Fed controla el dólar. Yo soy de la escuela que cree que la Fed no tiene nada que ver con el valor del dólar, sino que es las fuerzas de oferta y demanda dentro del sistema euro-dólar, de todo ese sector bancario fuera de Estados Unidos. Y por lo tanto, en épocas de recesión se empiezan a crear menos dólares dentro de ese sector bancario internacional, y esa escasez de dólares es lo que provoca un alza del dólar, no una bajada de tipos, una subida de tipos. De hecho, hemos visto en el pasado cómo ha habido periodos de bajadas de tipos de interés y el dólar subir con fuerza, o subidas de tipos y el dólar bajar de valor. Entonces, no son esos diferenciales de tipos los que provocan el cambio del dólar. Entonces,
Lo que estamos viendo en Europa, pues una situación que es Europa se ha pegado un tiro en el pie con el tema energético, con Rusia, la industria alemana ya no es tan competitiva como lo era en el pasado, Europa está mal, los PMIs, que son el PMI por debajo de 50 implica contracción, por encima de 50 es expansión, pues llevamos con los PMIs alemanes y franceses pues casi año y medio, 2 años en contracción. Esto es una situación que por eso ya el Banco Suizo está pues prediciendo un poquito esa recesión que va a llegar en Europa, porque con una situación industrial y tan frágil, pues es imposible que los tipos de interés, las expectativas de inflación y crecimiento se mantengan estos tipos. Por eso ya el Banco Central Suizo está diciendo bajo tipos, el Banco Central Europeo también está viendo bajar tipos, y no me extrañaría que esto empiece poco a poco y de repente las bajas de tipos sean en bloque. José, ¿cómo lo ves? Esas bajadas de tipos del Banco Central Suizo, del Banco Central Europeo, nos hemos dado el tiro en el pie, indudablemente, en Europa con la prohibición o el veto, mejor dicho, a esos hidrocarburos, en concreto al gas natural licuado proveniente de Rusia. ¿Cómo ves esta semanita? Que tenemos chicha a la que quieras. Sí. Bueno, son varios tiros en el pie los que ha dado Europa, ¿verdad? Uno es energético, pero es que tiene problemas que son estructurales. No diría que son coyunturales, que ese es el problema. También un continente súper regulado, mucha fiscalización. Por ejemplo, se ve también en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que a diferencia de Estados Unidos o China, pues aquí se quiere regular, ¿no? Y parece que nos queremos quedar pues un poco atrás. Y eso se está viendo un poco en ciertas dinámicas que están llevando a Europa pues, a un estancamiento. Ahora, Rodrigo, que quizá entremos en recesión, es que ya estamos en recesión. Bueno, podemos debatir que es una recesión o no, pero es un estancamiento secular el que tiene el viejo continente, cada vez más viejo además, del que no es capaz de salir. Y comentaba Josep, ¿no? Que estamos viendo cierto auges de extremismos o de populismos, que son una causa, no es una, o sea, es una consecuencia, ¿verdad? De todo esto que estamos comentando, Francia en particular, porque todo el mundo habla de Le Pen, pero es que por otro lado tiene a Mélenchon, que es casi peor. Entonces, al final, Macron es el mal menor, ¿verdad?, que tiene, y así lo están viendo los mercados franceses, que es verdad que, bueno, ha habido mucho catastrofismo, ¿no? En todo lo que rodea a Francia, porque se ha disparado un poco el TIR, tampoco es que sea nada muy grave, creo que ha bajado del 3 al 3,15, es decir, es una subida, sí, peligrosa, pero nada para bueno, pues para llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Y la prima de riesgo, pues comparando con el Bund, creo que ha subido unos 30 puntos básicos, es decir, está en los 75, 80 puntos. O sea, no es nada grave, no puedes comparar esta situación ni mucho menos a la crisis periférica, ¿no? Que mucha gente ya, o muchos analistas lo estaban comentando. De momento no creo que estemos en esa tesitura, pero desde luego las dinámicas pues son muy malas. Y hoy los PMIs, que también comentaba Rodrigo, dan pavor. Cuando ves los indicadores en Europa, a diferencia de Estados Unidos, que hemos tenido unos PMIs, bueno, todo lo contrario, ¿no? Muy, muy calientes, Europa pues no levanta cabeza, ¿no? Y sus motores, Alemania y Francia, pues van de mal en peor, y Alemania en particular, ¿no? Que era una economía muy industrial, una potencia tremenda, pues es lo que está fallando, ¿no? Su industria, y parece que quieren transicionar a un cambio de modelo, quizá apostar más por la tecnología y dejar un poco atrás pues esa industria, el sector de automoción que tantas alegrías les ha dado, pero claro, son procesos muy lentos que a corto y medio plazo pues vamos a navegar por una travesía muy difícil, ¿no? Muy complicada, y menos mal que de momento Estados Unidos sigue tirando, como digo, y datos de PMIs que hemos conocido, tremendos. Es brutal lo de Estados Unidos, somos muchos los que hablábamos de recesión, pero de momento la está esquivando de una manera, bueno, creo que soberbia, ¿no? Entonces tendremos que ver qué hacen bien los americanos, en este caso los estadounidenses, y qué hacemos mal en Europa. Y fijaros la regulación laboral que tiene allí, también las tasas impositivas, pues la libertad de mercado, pues quizá debamos copiar ciertas cosas, a pesar de que Estados Unidos también tiene males endémicos, pero desde luego, fijaos cómo está sorteando la coyuntura, ¿no? Así que Europa de momento, pues no podemos decir palabras bonitas, por desgracia, porque muchos vivimos aquí. Javier, quizá deberíamos copiar a Europa. Te la tiro ahí porque es una frase complicada. ¿Qué te parece? Bueno, la semana ha sido complicada. Estamos en distintos puntos entre Europa y Estados Unidos y ha habido mucho movimiento esta semana en Europa. PMIs en contracción en Europa y en expansión en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, es que es el punto, yo creo, común, y yo creo que estaremos ahí todos de acuerdo, ¿no? Que al final son dos velocidades que, vamos, que se aprecian, ¿no? Claramente. Hombre, yo creo que, a ver, ya venimos, cuidado con la inversión de curva de tipos, que ya que hemos comentado eso, cuidado porque dicen por ahí, hay estudios, ¿no? Que a partir de 15 meses, ¿no? De cuando se invierte la curva de tipos,
aproximadamente es lo que tarda, ¿no?, en trasladarse a la economía, bueno, pues una posible recesión o aterrizaje suave, como lo queramos llamar, ¿no? Pero es verdad que tampoco es que se aprecie, ¿no? Es decir, siguen creciendo, ¿no?, a ritmo, ¿no?, en Estados Unidos, pero es verdad que aquí en Europa, mira, a ver si se puede ver la pantalla, que tengo el gráfico del PMI en Alemania para que se vea, ¿no?, que lo han comentado antes los compañeros, ¿no? Fíjate, por debajo de 50 es, bueno, pues es de crecimiento, ¿no? Fíjate, esto es un gráfico, a ver, son muchos años, vamos a irnos un poquito más por aquí, ¿no?, más cerca. 4 años, últimos 4 años, ¿no? Pues fíjate, Alemania, lleva ¿cuántos meses consecutivos de crecimiento? Pues un montón, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo pretendemos pues salir de esta? Hombre, es verdad que los decrecimientos cada vez son más pequeños, pero no deja de ser de crecer, ¿no? Y si pusiéramos el PMI en este caso o los PMIs en Estados Unidos, es que es al contrario, ¿no? Entonces, claro, esto, nos vamos al eurodólar y claro, pues lo vemos, es evidente, ¿no? Es decir, que al final la Fed no controla el dólar, pero al final es un reflejo, el dólar es un reflejo de la economía, ¿no? Entonces, si la economía va bien, lógicamente, pues claro, cuando lo enfrentas a otra economía que no va tan bien, pues bastante es, que fíjate, no técnicamente hablando, está lateral, bastante aguantado el euro, pero claro, ahora ya que nos viene por ahí unas elecciones en Francia, eso es incertidumbre, porque al final al mercado no le gusta la incertidumbre, pues claro, lógicamente sería de esperar, ¿no?, que bueno, pues que Europa siguiera haciéndolo peor, ¿no?, en este caso, que Estados Unidos, ¿no?, que al final pues no deja de ser, como bien decíamos, ¿no?, pues al final una economía pues mucho más dinámica, ¿no? Y esto, el mercado es una máquina de descontar, ¿no?, de expectativas y hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente la situación por ahora en Europa no es buena y lo que espera el mercado es que siga siendo así. Entonces, bueno, pues ya de cara a los mercados, pues al final nosotros lo que hacemos como inversores o especuladores, pues es aprovecharnos de eso mientras siga siendo así. Así que bueno, yo de momento no tengo mucho ahí que objetar con la opinión de mis compañeros, porque yo creo que al final es un poco lo que se ve y lo que en general yo creo que también piensa el mercado. Habría que decir que Estados Unidos innova, China copia y Europa hace legislaciones burocráticas. Eso lo hace la Unión Europea perfecto. Así que siempre yo en general corto de Europa. Yo no le recomiendo a nadie tener euros esto es una bomba de relojería. Bueno, Rodrigo, hay que destacar que China empieza a innovar, no solamente Estados Unidos, empieza a innovar de una manera muy potente. Recordemos lo que está haciendo BYD, recordemos toda esa tecnología nueva de baterías que están sacando adelante, que no tiene nada que ver con las viejas baterías de litio, son nuevos procesos de litio y hay baterías también de sulfato, de sal, no sé exactamente cómo se llama, no recuerdo la palabra, pero es una nueva tecnología que están probando también BYD en concreto. Sí, China ya no es la China barata, empieza a ser como Japón, esa transición de alto valor añadido. Pero bueno, es que Europa con un PIB del 55% es el estado más grande de los países desarrollados, Francia. ¿En qué momento se vuelve Francia comunista? ¿En el 60%, el 70%? Es más del 55%, más de la mitad de la economía francesa es estatal. Es socialista. Entonces, cada 10 euros. Entonces es una locura lo que estamos viendo. Tenemos una bomba de relojería en Europa, Francia, Alemania en el traste, Italia, Portugal va bien, pero... Sí, pero tenemos ahí, Rodrigo, justamente tenemos la prueba. Francia ha pasado de un 2 y pico de deuda a un 5 y pico. Quiero decirte, es que en el proceso de Macron ha habido una auténtica hecatombe. Es que tenemos todos los ingredientes para una bomba, sobre todo no económica, sino social. Porque en qué momento esto realmente las cosas petan por tema social. Porque por si de repente políticamente hay una situación que los mercados empiezan a asustarse, eso puede desencadenar una reacción en cadena de todos los mercados, lo que estamos viendo con Le Pen, porque claro, la alternativa es más gasto público sin bajar el gasto o más impuestos y sin bajar el gasto público. Entonces es como malo o súper mal.
Y Rodrigo, piensa una cosilla que además tiene el problema Europa, bueno, la zona euro, de tener una divisa común, que a mucha gente le puede parecer un proyecto bonito, que lo es, pero también es otra bomba, porque, como habéis comentado, son varias velocidades y además tiene muy malos incentivos, porque hay gobiernos que pueden entrar en déficit, pueden generar deuda, pueden crear dinero, y las consecuencias de esa generación de deuda no las sufren ellos, sino las mutualizan, digamos, entre todas las sociedades tenedoras de la divisa, ¿no? Pues yo le llamo la falacia del euro y por lo tanto soy bastante escéptico con la futura sostenibilidad, ¿no? Y esto lo hemos comentado muchas veces aquí también contigo, Rodrigo, que siempre decimos lo mismo, no ahorréis en euros, ¿verdad? Porque tarde o temprano es un proyecto que, por desgracia, porque parecía muy bonito, le pone un corsé, ¿verdad? A los estados en teoría para que no gasten tanto, pero es que no se ha conseguido y genera muy malos incentivos precisamente para pasarle la factura a otras sociedades con tu déficit, con tu deuda, ¿verdad? Es lo que ha hecho España durante mucho tiempo, por ejemplo. Sí, Pues mira, ya que acometes justamente el tema del euro, José, dadme vuestra opinión. ¿Por qué hemos visto esa caída tan brutal hasta la paridad, en la que parecía que ya iba a ser imposible que el euro remontase justamente por esta disparidad de velocidades entre Estados Unidos, la dolarización mundial, las materias primas trabajando en dólar, y que esa depreciación del euro iba a ser absolutamente imposible de recuperar, y nos hemos estancado en ese 1,08, 1,07, 1,09 aproximadamente? ¿Cómo es posible? Josep, por ejemplo. Uy, no se le oye. Josep, creo que estás muteado. ¿No? No, de momento no se oye. Bueno, pues mientras que Josep recupera el audio, Javier, cuéntame, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué se ha dado esa paradoja de vernos con una caída que muchos, no voy a decir predecíamos, pero podíamos inteligir en el futuro cercano? Ahora sí, Josep. Vale, perfecto. Bueno, pues decía que estoy que quiero hacer unas puntualizaciones respecto a la opinión generalizada de, por lo general, los analistas que hablamos siempre del tema del euro, ¿no? El euro en general Europa. O sea, lo que estamos viendo es que hay una situación complicada en general macroeconómica, pero no olvidemos que muchas veces los shocks económicos vienen más por la parte de la desigualdad. Entonces, claro, cuando tú aquí comentabais el tema del tema social, que puede haber un choque, precisamente estamos hablando de que Europa más social es imposible, ¿no? Es decir, estamos ya rozando el tema de algunos países pues casi comunistas, ¿no? Entonces, no estoy tan de acuerdo que el shock va a venir tanto de Europa. Es decir, puede ser que hay un tema coyuntural, es decir, somos la Europa vieja, eso es normal, hay un tema poblacional que es de hecho, tenemos un grave problema de competitividad, pero sin embargo hay un tema de mantenimiento de lo que son el sistema social que puede hacer que eso frene la situación. En cambio, en Estados Unidos sí que eso está siendo un problema grave, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en Estados Unidos hay desigualdad y ahí en el año 1929, cuando hubo esa gran crisis, se produjo porque había unos niveles de desigualdad importantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero eso es un poco mi opinión. Discrepo un poco de la visión tan pesimista de Europa, que sí que es cierto que hay muchos problemas a solucionar, pero Estados Unidos pues tienen grandes empresas, pero no siempre eso se refleja en la economía, es decir, no siempre se refleja eso en las personas, ¿no? En el resultado. Es cierto que si tú miras un poco pues las grandes riquezas... Josep, perdona, se nos está colando mucho ruido de fondo. Si no te importa, a ver si lo puedes arreglar y pasamos el testigo a Javier, a ver si puedes eliminar con ese ruido de fondo. Perfecto. Gracias. Javier, cuéntanos tu opinión. Sí, pues mira, fíjate, al final el camino de los mercados es inescrutable muchas veces, ¿no? Porque de 0,96, ¿no? Cuando parecía todo perdido, pues se va a 1,12, 1,13. Bueno, efectivamente, a veces el mercado se pasa un poco de rosca, es decir, aunque tenga razón, el mercado siempre tiene razón, pero a veces se pasa, ¿no? De rosca, a lo mejor no estábamos o no estamos tan mal, ¿vale? Yo ahí coincido un poquito con Josep, es decir, quizás, es decir, el mercado, si realmente estuviéramos
tan mal, yo creo que ya lo habríamos visto y estaríamos en la paridad. No digo yo que eso dentro de unos meses nos vayamos ahí, ¿eh? Ahí es verdad que incluso técnicamente hablando tiene la pinta, ¿vale? Tiene la pinta, pero yo insisto con ese tema también, es decir, normalmente esto se suele rápido, ¿no? Se suele incorporar en el precio y es verdad que pese a esos datos tan malos, ¿vale? O tan malos comparado con los de Estados Unidos, no vemos una reacción en el eurodólar tan clara. Es decir, se ve la reacción, es decir, oye, pues llevamos ya pues 2 semanas que prácticamente ha caído un 2%, es una cosa importante, un 2% es bastante, ¿no? Sobre todo eso, en 2 semanas. Pero bueno, como digo, a lo mejor es un proceso, es decir, esto al final requiere cierta confirmación. Realmente yo creo que por donde van un poco los tiros es en esa economía, ¿no? Es decir, que, oye, sí, la vemos renqueante, pero ¿cómo de renqueante está? Yo creo que el mercado, como digo, insisto en que a lo mejor se pone muy pesimista y en cuanto no se ven, pues eso, unos datos muy desastrosos, pues a lo mejor el mercado piensa y dice, oye, pues igual me he pasado de pesimista, vamos a dejar que suba un poquito el euro, ¿no? Pero bueno, como digo, al final yo creo que son cosas que ya normalmente el precio lo recoge, es muy sabio y rápido, en estas cosas, salvo que haya alguien ahí interviniendo, que bueno, no creo que sea el caso, pueden intervenir, pero no mucho. Yo creo que, fíjate, en el tema del oro, aquí voy a introducir un poquito a lo mejor otro tema. El tema del oro yo creo que sí que ahí es donde realmente se puede ver, ¿no? Cierta apreciación, ¿no? Porque, oye, si quieres, digamos, que tu divisa pues pare, ¿no? De bajar, lo normal es que al final le des cierto respaldo, ¿no? Con compras de oro, que al final es un poco lo que yo creo por donde va incluso también los tiros, ¿vale? Es decir, que el eurodólar es bajista, tiene la pinta que se puede ir a la paridad en, qué sé yo, 6 meses, 9 meses. A ver, va a depender un poquito también de las elecciones, todo esto. Oye, que lo mismo estoy aquí diciendo que es cosa de 6 meses, 9 meses y a lo mejor lo hace en poco tiempo. Nunca se sabe. Pero, bueno, yo creo que al final no es una cuestión de ser o blanco o negro, ¿vale? O súper optimista o súper pesimista, ¿vale? Eso el mercado ya lo tiende a recoger. Pero bueno, que yo creo que sí que se va a acabar en cierto momento, ¿no? Incorporando en el precio del eurodólar, yo creo que sí. Y sobre todo lo veremos también en el oro, que yo creo que sí que tiene recorrido también al alza. Bueno, tenemos un montón. ¿Puedo hacer una puntualización? Sí, claro, adelante. Voy a decir que coincido con mis compañeros que en el corto plazo tampoco esto va a ser una bomba, porque igual me puse muy vehemente. Pero lo que quiero decir, yo nunca hago apuestas a corto plazo, porque yo no hago inversiones, siempre hago horizontes temporales de más de 1 año, 2 años, 3 años, pero la tendencia para mí del euro a 2, 3, 4, 5, 6, 10 años es desastrosa. Entonces, ¿cómo vamos a mantener una unión monetaria con 27 países, con este nivel de deuda, con un problema social que estamos viendo, revueltas sociales en Francia, en Alemania, un problema de envejecimiento tremendo, falta de competitividad, una Unión Soviética Europea, que es prácticamente que la Unión Europea legisla sobre todo, ha llegado a legislar cómo tienen que ser los cepillos de dientes. Es que es un nivel de intervención tan grande que es que Europa, a ver, tiene muchas cosas buenas, pero ¿cómo es posible mantener una unión monetaria con este nivel directamente de intervención de desastre social? Yo no apostaría, yo no ahorraría en euros en el futuro y pondría preponderancia en activos denominados en dólares. Pues desde luego, como Rodrigo, hay muchísimos analistas que tienen la misma idea de que el dólar es un proyecto fallido, precisamente por lo que está comentando Rodrigo, por ese nivel de deuda, por esa disparidad entre los 27 que forman la Unión Europea y, por supuesto, bueno, pues esa complejidad. Ahora bien, sabemos que si hablamos de deuda, mucha más deuda tiene Estados Unidos. ¿Queréis replicar? Pues nos esperamos 2 minutitos que nos vamos a publicidad y volvemos, que tenemos un montón de cosas que comentar todavía. Pues estamos de vuelta y es que hoy tenemos una charla, ya sabéis, viernes, el cuerpo lo sabe, nos quitamos la corbata, nos quitamos el traje, nos quitamos
la formalidad y esa rapidez de los mercados que estamos siempre a tope, y nos toca pues comentar lo que ha pasado en la semana, comentar un poco cuáles son las perspectivas para la semana que viene y bueno, pues disfrutar de una charla agradable con grandísimos profesionales como los que tenemos hoy. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad justamente de esa situación entre el dólar, el euro y la complejidad de dos economías que funcionan de manera bien distinta. Y si hablamos de economías que funcionan de manera bien distinta, a mí me gustaría que comentáramos un poco la situación del yen y la economía japonesa, porque desde luego el país con mayor deuda del mundo y con el yen tal y como está, empieza a haber ciertos signos interesantes. Comentadme un poquito, Rodrigo. Bueno, pues la situación del yen japonés lo que tiene realmente es una economía estancada desde hace 3 décadas, que la productividad japonesa no aumenta y lo compensan con horas de trabajo. Por eso es un país en el que hay el karoshi, que es muerte por exceso de trabajo. Realmente Japón es una sociedad esclerotizada, socialmente es muy estricta y no van a hacer las reformas que tendrían que hacer para poder liberalizar la economía, poder hacer un proceso de shock, de relocalización de los bienes de capital y volver a salir adelante. Pero eso no lo van a hacer. Entonces, lo que podemos esperar de Japón es más estancamiento, más deflación y pues una depreciación del yen. Tampoco hay mucho más que... yo lo veo así, la verdad. Eso no quiere decir que en la bolsa japonesa no hay oportunidades. Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿eh? Porque cuando algo está muy denostado y siempre decimos, la bolsa japonesa es un desastre. No, la bolsa japonesa ha subido por 4 en los últimos 5 años. Por lo tanto, cuando algo está muy negativo, quizá hay que mirar ahí porque hay valor. Que se lo digan a Buffett, que ha pegado un pepinazo con cinco de los grandes de la bolsa del Nikkei, muy, muy potente en este 2023 y 2024. José, ¿cómo lo ves? Bueno, si estábamos hablando de lo que es hacerlo mal a nivel político en Europa, pues Japón es el ejemplo de hacerlo desastrosamente mal a nivel monetario, ¿no? Fue el primer banco central, no lo olvidemos, en aplicar políticas no convencionales, los QE, ¿verdad? Las políticas de compra de activos, y las aplicaba en el año 2001 precisamente para estimular o salvar a la economía. Pero es que desde que han empezado con esas políticas han caído en recesión, yo lo que más hemos contado, cada 3 años y medio. Entra en recesión. Dentro de un gran estancamiento en el que no crecen, lo comentaba Rodrigo, productividad estancada, además con recesión técnicas, como digo, cada 3-4 años. Esto es una salvajada, ¿verdad? Siguen aplicando políticas monetarias que ya se sabe empíricamente que no generan crecimiento. Y R que R. Y es que lo que comentabais parece que no quiere cambiar, pero desde mi punto de vista están llegando ya al final del camino, porque la depreciación de la divisa... que parece que es crónica, no es que sea algo coyuntural, sino que lleva más de una década depreciado frente al euro, frente al dólar, es problemático. Dice, a corto plazo quizá pueda estimular al sector exportador, no olvidemos que Japón es una economía muy exportadora, pero si tú mantienes la depreciación de la divisa, al final acabas matando también a tu sector exportador porque le haces adicto a eso y pierde competitividad, que de hecho ya lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que tienen que hacer algo, sinceramente no pueden sostener esta dinámica, porque se ve que no crecen, ya le están pasando por todos lados sus vecinos de Asia y desde mi punto de vista ahora tiene la decisión de o bien pegarle el tiro al gobierno o bien a su divisa. Y es una decisión que nos dejará claro si está en un entorno de dominancia fiscal o monetaria, ¿no? Si ahora mismo suben los tipos, tenemos una reunión el 8 y 9 de julio, si no me equivoco, del Banco de Japón, hay rumores de que bueno, pues pueden intervenir, no sabemos cómo, si será con subida de tipos, si será de nuevo con vendiendo reservas, incluso con alguna política nueva. Vamos a ver, si suben tipos de interés, ¿qué pasa? Que pues van a meter en problemas, sobre todo a nivel de coste financiero, al gobierno. Como has comentado, Javier, es el más endeudado del mundo, ¿no? Entonces, estarían destinando en mucha parte su recaudación fiscal simplemente a el pago de intereses de su deuda, ¿no? Por encima incluso del 20% del PIB, es una salvajada, ¿no? Si se mantienen los tipos negativos en términos reales y los tipos nominales por cerca del 0%, lo que van a seguir es depreciando su divisa frente al resto de divisas y machacando a su sector, en general a su economía, ¿no? Porque aparte importas, o sea, se decarecen los productos de fuera, generas escasez, ¿no? En la economía, al sector exportador le acabas volviendo zombie, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues no pueden seguir. Otras que lo hagan, que sigan y pues se mantengan esta especie de siesta eterna, ¿no? Pero, hombre, alguien tendrá que tomar las riendas o cambiar un poco la situación, porque dentro de poco, o sea, es una población que se va envejeciendo muy rápidamente, atesoran mucho, pero si la depreciación continúe, en un momento como desatesoren yenes,
ahí lo que es una inflación se puede convertir tranquilamente en una no quiero decir hiperinflación, pero en una inflación peligrosa, ¿no? Dinámica muy mala y es el espejo en el que no nos debemos mirar. Por desgracia, es el espejo en el que no, se mira Occidente. Cosas que cuesta entender, ¿verdad? Justamente, José, es exactamente lo que hemos aprendido. Ese quantitative easing es lo que heredó Estados Unidos en el 2008, lo que heredamos nosotros de Estados Unidos porque nos lo aprendimos, ya que vimos que había copiado Estados Unidos a esa medida tan absolutamente infructuosa. Europa, seguimos detrás a Estados Unidos con ese quantitative easing que tampoco llegamos a deshacer nunca del todo. Y este es uno de los grandes problemas. Javier, ¿tú cómo lo ves? En definitiva, Japón es uno de los poquísimos bancos centrales que puede intervenir directamente su divisa. El gobernador Ueda decía que no le iba a tocar, parece que hay rumores de que podría finalmente dar su brazo a torcer y hacer algo. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué has visto? Claro, es que si todos devaluamos, entonces al final nos quedamos como estábamos, ¿no? En la casilla de inicio, ¿no? Juego de suma cero casi. Claro, esto le va bien al primero que lo aplica, al segundo, luego cuando son todos, pues lo que decía, ¿no? Volvemos otra vez al tema del oro. Al final solo te quedan los activos tangibles, ¿no? Que son los que, digamos, se deprecian menos. Mira, fíjate, estaba repasando el gráfico. En este caso es un, bueno, tema de un ETF que replica al Nikkei, teniendo en cuenta la divisa, es decir, cubriendo el yen, ¿vale? Y es verdad que sí que se ve efectivamente un estancamiento de 2013 a 2022, por ahí, 23, ¿vale? Sí que está, bueno, pues es una década perdida totalmente, ¿no? Y absoluta, ¿no? Pero es verdad que desde 2023, bueno, algo ha debido de cambiar porque desde luego sí que se aprecia, ¿no? Hay una revalorización interesante, ¿no? Fíjate, para que te hagas una idea, este ETF, ¿no? Que comento, es bueno, tiene el ticker de XJ, pues alguien lo quiere buscar, es el Wisdom Tree Japan Edge Equity Fund, bueno, va de 65 a prácticamente 110, fíjate, eso es una revalorización con, es decir, con el yen, digamos, cubierto, ¿vale? Es decir, porque aquí hablamos un poco de lo de siempre, es decir, oye, no, es que la bolsa argentina ha subido no sé cuántos ya, pero ¿y cuánto te ha restado por haber estado? La depreciación de claro. Exactamente, ¿no? Bolsa de Venezuela, exactamente lo mismo, es decir, claro, aquí, hombre, si tú consigues una contraparte, alguien que te acepte, ¿no? Esas divisas, pues magnífico, estupendo, porque son bolsas que funcionan, pues son inflacionistas, pues ya está, como toda la economía, ¿no? Oye, y si ahí la gente admite un 100% de inflación todos los años, pues vale, de acuerdo, pero eso es peligroso, como ya habéis comentado, es muy peligroso, es muy adictivo. Y el problema es que en algún momento eso deja de funcionar y explota, ¿no? Entonces, bueno, algo tendrá que cambiar. O sea, es decir, aquí lo que decía, es verdad que, oye, pues el que esté invertido en bolsa, pues efectivamente apenas lo ha notado porque, bueno, al final la bolsa son precios de acciones. Por lo tanto, si son precios, hay inflación por este tipo de medidas quantitative easing y todo esto, pues vale, te va bien, pero a la economía real, que luego a lo mejor se puede desconectar de la economía financiera, pues irle de otra manera. Entonces, bueno, pues es como todo, es decir, siempre es bueno tener algún incentivo o algún, digamos, pues no sé, chute de liquidez, por así decirlo, pero tienes que tener cuidado de que al paciente no le hagas adicto a ti, porque te la va a ir pidiendo año a año y cada vez más veces y durante menos tiempo. Así que bueno, yo como en Japón bien, pero yo sí que soy consciente de que esto en algún momento tendrá que cambiar porque no se puede seguir así durante mucho tiempo. Pero fíjate que lo que comentas, que os dais cuenta como aquí el debate es que Europa no está tan mal cuando tú evalúas esto. Es decir, habéis comentado, no, es que la deuda está muy alta. Sí, efectivamente está muy alta, pero es que al final el mundo de los bloques económicos, muchas veces lo que hablamos es quién está peor dentro del partido, ¿no? Siempre es lo peor. Entonces, a partir de ahí, yo no tengo ese grado de pensamiento pesimista en lo que respecta a Europa. Ahora bien, es decir, al final los mercados están al servicio de sus economías, es decir, perdón, o a su población. Es decir, ¿vive mejor el ciudadano medio estadounidense
vive mejor por ser el número 1 del mundo, vive mejor que un japonés o que un europeo. Ya no hablo de España porque se vive muy bien aquí, pero hablo de un europeo en su media. Entonces, el tema está en que al final la conclusión que hacemos es, vale, si nosotros analizamos los puntos de vista de mercado de inversión, vale, pues entonces tenemos que ver en dónde tenemos los ciclos, en dónde estamos el ciclo de cada uno de los mercados diferentes mundiales que estamos analizando. Pero cuando hablamos en general, de la macro de los diferentes países, dices, hombre, pues algo también estaremos haciendo bien. O al menos somos un ejemplo de vida para mucha gente. Yo lo que sé es que aquí en España no para de entrar fondos de otras partes del mundo que quieren invertir. Entonces, sin hacer una mención política, sí que quiero decir que al final hay una forma de vida que atrae a inversores. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en fortaleza. Y por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero eso yo creo que es una fortaleza. Yo me sorprende que pues quizá en Japón, que es o ha sido siempre un líder en tecnología en todas las industrias de los últimos, no sé, de todas nuestras generaciones, y sin embargo tiene una situación, como han comentado, de esclavitud en el trabajo. Con lo cual, eso llega a un momento que tienes que decir, oye, los mercados tienen que estar al servicio de los ciudadanos, en definitiva. Entonces, eso es también pensar en este tipo de cosas, ¿no? Pues, Josep, sería un debate muy largo y muy tendido qué es vivir mejor si hablamos de renta per cápita, de esperanza de vida, de acceso a sanidad gratuita. En fin, podríamos hacer un debate inmenso sobre lo que es vivir mejor y sobre los distintos países en los que se vive de una manera o de otra. Pero fíjate, yo te haría la relación entre los mercados y el bienestar. Eso es lo que me refiero. Es decir, si un mercado potente, competitivamente avanzado y tal, eso trae mejor resultado para las personas, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema cuando hablamos en general de bloque Europa. Pues metamos el bloque, Josep. Justamente estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Japón. Rodrigo, háblame de China, porque claro, es la gran potencia que nos falta meter. Justamente en toda esa hecatombe y ese aperturismo que tiene en los últimos 5 años China y que le ha provisto de un crecimiento absolutamente exacerbado que ahora empieza ya poco a poco a moderarse y a equipararse. Hemos visto a Estados Unidos en un 5 y pico como si fuera China. Va a colapsar la economía y no. China es un país tremendamente ahorrador. Los chinos ahorran de media un 50%. Cuando tú ahorras un 50% de media de todo lo que produces, la capacidad de absorción de choques de recesivos de la economía es enorme porque tienes una acumulación de capital gigantesca. Dicho eso, ¿China se va a convertir en esa superpotencia hegemón dentro de 20 años? No lo sé. No sé por dónde va a tirar. El problema que tiene China, que tiene un partido político, tiene un sistema ultracapitalista en algunas áreas y luego tiene una dictadura de partido única que se hace llamar comunista. Entonces, ¿por dónde va a tirar el gobierno? Espera, que te hago ahí una pausa. ¿Por qué dices que se hace llamar? Me encanta el matiz. Bueno, se hace llamar comunista, pero son ultracapitalistas. Por eso. Entonces, claro, o sea, entonces, una cosa es que la caja sea roja. Claro, es que la etiqueta que se ponen es esa, pero no hacen nada que tenga que ver con el comunismo, o casi nada, desde luego. Claro. Entonces, en términos económicos. Totalmente. Es así, sí, buena puntualización. Entonces, que voy a ser breve, un sistema de partido único que valora sobre todo la estabilidad social, porque el partido único promete prosperidad económica, tiene muchas dificultades para vivir un sistema capitalista, porque un sistema capitalista tiene que haber auges y declives, tiene que haber recesiones para limpiar el sistema. Entonces, ¿va China a permitir sufrir, por ejemplo, una deflación económica que está sufriendo del mercado inmobiliario y no va a intentar rescatar? No, lo que están haciendo ahora es obligar a los bancos chinos a emitir crédito. Entonces, yo dudo que China, por su sistema político, salvo que cambie, sea capaz de emular a un Estados Unidos de los años 50, porque para eso tienes que tener una sociedad muy responsable, que acepte malas épocas, que sea muy, muy adulta y que no envidie a los demás. Bueno, tiene que tener una serie de cultura, unos valores capitalistas, que es muy difícil tener una sociedad así. Y de hecho yo lo que creo que China, bueno, pues llegará un momento en el que se estanque, que seguiría creciendo, pero le pasará un poquito como a Japón. Sobre todo por ese envejecimiento de población, porque va a llegar ahora
que la generación del hijo único, pues no hay recambio generacional de trabajadores que vengan por detrás. José. Fíjate, un par de matices a los comentarios de Rodrigo, que estoy de acuerdo que tiene un problema político China, ¿no? Que es al fin y al cabo es un gobierno controlador y que interviene dentro de ese semicapitalismo, le podemos llamar, ¿no? El hecho de que ahorre mucho, es una población muy ahorradora, yo no lo veo como algo negativo. De hecho, la base del capitalismo es la acumulación de capitales y el ahorro, ¿no? No es el consumismo como mucha gente cree, ¿no? ¿Y por qué ahorran? Es la gran pregunta. No olvidemos que China en 30 años ha salido del campo a la ciudad, es decir, que está en una transición muy rápida desde mi punto de vista y es lo que ha llevado a la sociedad a generar esa incertidumbre, ese miedo y ahorrar. Que esto vaya a permanecer en el futuro, lo dudo mucho. Y bueno, los keynesianos ya sabéis que hablan mucho de que el atesoramiento es muy malo, ¿no? Le tienen como miedo, ¿no?, al ahorro. Y realmente no es así. Ahorrar, en primer lugar, no es lo mismo que tener el dinero bajo el colchón. Lo puedes tener en ladrillo, lo puedes tener en empresas, lo puedes tener en bonos del gobierno. Al final estás financiando a unos o a otros, ¿no? Y China, pues el hecho de que tenga tanto ahorro, desde mi punto de vista, es algo positivo, porque tarde o temprano eso irá generando proyectos, ¿no? Cuando hay mucho ahorro atesorado, se manda una señal al mercado de que no hay proyectos de inversión. Y es bueno que se mantenga, es a la espera de que salgan esos proyectos de inversión, mejor tener el dinero ahorrado que mal invertido, ¿no? Que siempre digo yo mismo, ¿no? Entonces yo ahí veo un halo de esperanza en China, pero su principal problema es el gobierno, ¿no? El gobierno, que es un gobierno, evidentemente, pues que interviene, ahora mismo lo estaba comentando, por ejemplo, pues obligando al sector bancario. El sector bancario en China es público, eso lo tengo que entender, pues a dar créditos, a comprar hipotecas a los promotores, esto lo está haciendo el gobierno a través del sector bancario. Es decir, pues al final quiere rescatar, bueno, como hizo ya Europa, no algo muy diferente al sector inmobiliario, que, si no me equivoco, representa un 30% del PIB, vamos, una salvajada, ¿no? Entonces, no es, desde mi punto de vista, la solución adecuada, porque al final no dejas, entre comillas, quebrar, ¿no?, a una economía, esa destrucción creativa que decía Schumpeter, limpiar un poco los malos proyectos, liberar factores productivos y generar, pues, una nueva economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú intervienes, evitas, ¿no?, esa limpieza y bueno, pues China, como tiene ese carácter, ¿no?, de controlar todo, ¿verdad?, de arriba abajo, pues evidentemente está cometiendo esos errores, ¿no? Dicho esto, problemas evidentes que puede tener a nivel más de largo plazo, a nivel de mercados, si os parece, a mí sí me parece que está en un momento muy interesante, quizá me equivoque, es una tesis personal, pero me gusta mucho la situación de la renta variable china, ¿no? Está viendo su particular 2008, yo siempre digo lo mismo, que yo, Occidente, en 2008, hemos tenido crisis bancarias, hemos tenido una crisis inmobiliaria y recordar las oportunidades de inversión que tuvimos, evidentemente, año 2008 para empezar a comprar o a construir posición en Europa o Estados Unidos, ¿no? Se ha dicho de todo de China, parece que está en un apocalipsis, con la quiebra de Evergrande, pues todos lo decían, que el país, pues, bla, 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 bla. Esos momentos suelen ser los mejores, ¿verdad? De hecho, hay muchos publireportajes pagados por los propios bancos de inversión para generar pánico y ellos ir construyendo las posiciones. Están ahora mismo emitiendo mucha política expansiva, desde el lado fiscal y monetario, liquidez, que al fin y al cabo es lo que mueve a los mercados, y estructuras técnicas también interesantes. A mí me gusta mucho, pues eso, ETFs como el de Large Cap, ¿no?, el FXI o el tecnológico, el CABEP. Insisto, yo estoy construyendo posición pensando en escalas temporales de largo plazo, más de 1 a 3 años aproximadamente, y veremos qué tal va, pero separo un poco lo que es la economía real de la economía financiera, porque a pesar de que tenga, como hemos comentado, problemas y ventajas, pero desde luego los mercados sí que, desde mi punto de vista, están ofreciendo una situación sugerente. Pues desde luego tenemos que tener en cuenta que además China es una de las economías que se está desprendiendo de la deuda extranjera, en concreto de bonos estadounidenses y demás, a cambio del acopio de ese metal precioso que todos conocemos y que sabemos perfectamente que en los últimos 10 años China se está blindando con oro para proyectos futuros. Un apunte interesante es que una de las, siendo un gobierno tan intervencionista con el pueblo, en vez de seguir esas políticas pseudocomunistas, como decía Rodrigo, proteccionistas de subvenciones y demás, lo que hace es invertir en productividad, y eso lo estamos viendo en todo el desarrollo tecnológico que la Unión Europea ahora quiere cercenar con aranceles de hasta el 50%, como hemos visto esta semana por parte de Ursula von der Leyen, que es la absoluta estupidez llevada al límite extremo. ¿Cómo vamos a un posible socio ponerlo en contra de nosotros porque esté en contra de Estados Unidos? Javier, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, al final es el intervencionismo puro y duro, ¿no? Pues nada, no, eso
no nos gusta, ¿no? En general, a los que vamos, ¿no? Más por el libre mercado, lógicamente, con ciertas reglas y normas, ¿no? Pero bueno, eso no nos gusta. Pero bueno, en fin, volviendo un poco al tema de China, yo creo que lo bueno de China es que son muchos, pero al margen de ese argumento tan cutre, por así decirlo. Siendo muchos hay de todo, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que en cuanto a mercado emergente está mejor India, ¿vale? Es decir, ahí discrepo un poco con José que comentaba, ¿no? Que bueno, que es un buen momento porque efectivamente, ¿no? Pues ha tenido una corrección ahí, ¿no? Pues fíjate, de 2022, ¿no? Pues igual ha caído cerca de un 40% o así. Quizás, pues sí, se pasa un poco de frenada, pero yo creo que todavía no, y es mi opinión también, personal, lógicamente, no es un momento todavía óptimo. Es decir, más que nada viendo cómo está el resto de mercados, ¿no? Por ejemplo, pues hablábamos antes, ¿no? De SP500, del Nasdaq, todos estos que están on fire, ¿no? Y que están haciendo máximos, ¿no? Ver un mercado chino que no termina de arrancar. Ha comentado antes el FXI. Yo tengo otro que es el 36BZ, que es el que cotiza en euros en el Xetra, ¿vale? Que son las 50 más grandes. Bueno, es el China A-Shares ¿no? De 50. Sí. Eso es. Y no te creas que tengo un aspecto todavía bueno, para así decirlo. Es decir, yo ya puestos a elegir, escogería un país también muy poblado, bien, evidentemente seguro que la situación económica y lógicamente cuestiones políticas y tal, ¿no? Pero he comentado antes India, porque yo creo que ahí sí que se ve potencial, es decir, también es cierto que ha subido, ¿no? Pues un montón su bolsa. Es verdad que aquí tenemos el efecto de la divisa, ¿no? Que antes comentaba con esos países, ¿no? Con una alta inflación, pues siempre tienes que intentar cubrirte, ¿no? De esto, ¿no? Pero bueno, yo siempre que hablo de emergentes o digamos asiáticos, a mí me gusta India, como también me gusta Japón. Ahora ya no tanto porque, bueno, pues al final vas viendo un poco cómo se va desarrollando, pero bueno, lo de China yo creo que todavía le falta un poco más de tiempo, es decir, tiene que digerir y sobre todo que ahora mismo tiene una situación de debilidad comparado con otros índices grandes y que no vemos en Europa. Es decir, Europa, aunque nos parezca mentira, también hasta hace nada estaba en máximos, pues eso, anuales, ¿no? Y históricos no creo, porque ahí es verdad que habría que descontar el tema de los dividendos y todo esto. Igual sí, en términos de total return, ¿no? Los índices, por ejemplo, el Eurostoxx, pero que sorprende, ¿no? Sorprende decir que haya, pues, economías, ¿no? Aquí tan cercanas que nos pillan, ¿no? Que tienen las bolsas, pues, en máximos, ¿no? Y sin embargo nos vamos a China, que va a ser la primera potencia dentro de 10 años y va a superar a Estados Unidos y todo eso, pues sí, pero luego no ves un apoyo. Es decir, debe ser que efectivamente ahorran más del 50%, yo creo, que no lo invierten en sus bolsas, ¿no? Los chinos, o sea que... Pero bueno, pues, Javier, me quedo un poco con tu apunte. Ya sabéis que todos los que me seguís habitualmente sabéis que me gusta mucho India. Efectivamente ha sido un país bisagra entre Oriente y Occidente y que ahora se está convirtiendo en una potencia por toda esa pujanza que está teniendo. Pero antes de que Josep me conteste a cuál es su opinión sobre esto, nos vamos a ir 2 minutines a publicidad y volvemos enseguida. Así que quieto ahí todo el mundo, que está el debate súper chulo. Vale. Dice José, quedan 10 minutos. José, acuérdate que tenemos que meter la publicidad 50-40. Hay que sumar el tiempo de publicidad, ¿vale? Oye, yo te iba a hacer un comentario que digo, no lo iba a contar en antena, pero bueno, ya te lo digo. Párate e imagina tener el poder absoluto. Imagina tener el poder absoluto. No, eso no. Pero imagina tener el poder de hacer que tu dinero trabaje para ti de verdad. Si alguna vez te ha interesado esto, hoy puede ser tu día. Estamos sorteando un curso de trading gratis.
Si alguna vez te has interesado sobre el trading o has querido entender los mercados o invertir tomando decisiones informadas que te ayuden a ganar dinero, puedes participar en el sorteo gratis. Solo tienes que escribirnos un WhatsApp con la palabra participar y tu nombre completo, y podrás ganar un curso de trading. Pero no te preocupes, que aquí nadie se va con las manos vacías. No esperes más para empezar y escríbenos para participar gratis. La educación financiera cambia vidas. Pues ya estamos de vuelta en esta charla de viernes, que ya sabéis que siempre me gusta recalcaros que es una charla entre amigos, que repasamos lo que ha sucedido durante la semana y que le damos una vueltita un poco a qué puede pasar la semana que viene, cuáles son las cosas importantes en las que tenemos que fijarnos y que nuestros expertos nos van a recomendar. Nos habíamos quedado, antes de irnos a publicidad, justamente comentando que efectivamente dentro de esa economía de Occidente y Oriente había surgido un país bisagra que había aprovechado esta inestabilidad por parte de Rusia, la Unión Europea, China, y se había enriquecido y había hecho un poco esa balanza. Y actualmente es prácticamente ya una de las principales potencias gracias a esta situación, y no estamos hablando de otra cosa que no sea India. Josep, cuéntame un poco, ¿qué opinas de India? Pues bueno, mira si te digo si conozco algo de India, que me casé allí hace ya 20 años, con lo cual, pues sí, la conozco un poquito, ¿no? La verdad es que fue una anécdota, pero bueno, sí que ya hace 20 años ya vi un poco su futuro, porque bueno, yo... ¿Y ha cambiado de hace 20 años aquí o sigue igual? Pues mira, yo te diría, pero fíjate que lo que os vuelvo a insistir un poco cuando hacemos el debate en general de bloques, ¿no? Que es un país que al final, no nos vamos a engañar, la población hace ya de por sí que haga que la economía crezca. Por tanto, ya no hablemos de competitividad, hablamos de personas que son productoras y generan un valor, ¿no? Un valor agregado. Entonces, India, en definitiva, tiene unos problemas brutales precisamente por ese exceso de población, de polución, de tráfico, es decir, que la competitividad puede verse mermada por ese punto de vista. Pero, sin embargo, quizá, cuando hablamos de competitividad futura, decimos hacia dónde va la economía. Vamos hacia tecnólogos, es decir, India mucho más avanzada que en China en cuanto a tecnología, es decir, casi todos, si tú te coges los del SP500 o el Nasdaq, te diría que la mayoría de compañías, todos tienen su CEO que es indio, por lo cual estamos hablando que eso tiene una dominancia importante. Eso significa que cuando se tomen decisiones va a haber una predisposición a irse hacia India, lo cual ese tipo de cosas hay que valorarlas, ¿no? Entonces, lo que es la población, pues eso marca una pauta. Sin embargo, claro, hay que ver el país en general. Entonces, el país presenta unos desafíos importantes. El nivel de pobreza sigue siendo muy alto, es también muy dependiente del petróleo, con lo cual dices, bueno, pues no tiene recursos naturales, tiene una gran materia prima, si lo queremos llamar así, que son las personas, pero presenta desafíos. Entonces, al final, pues los equilibrios que estamos hablando aquí de China, India y tal, pues parece que estamos haciendo un poco el Monopoly, ¿no? Al final un poco estamos haciendo geopolítica o geopolítica económica, pero lo cierto es que cada región tiene sus retos, sus desafíos y no son fáciles, es decir, por eso cuando me preguntas hace 20 años, pues mira, si hubiera comprado una propiedad allí, pues que estaba pues tirado de precio, pues probablemente pues se hubiera multiplicado, pero no por el hecho de que se haya revalorizado por el suelo, sino por la propia devaluación de la divisa, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco al punto de partida. Es decir, si nosotros hablamos de bloques y hablamos de que las economías se están regulando por esa guerra de divisas en general para intentar ser más competitivos porque ya no pueden dar más de sí, es decir, pues tenemos un cierto conocimiento, pues no podemos dar más de sí. No se puede construir pues compañías como Nvidia en Europa en 2 años, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus retos y cada uno tiene sus posibilidades de crecimiento. Y entonces, cuando hablamos de economías número 1 mundial, cuando yo me refiero a China o India, no lo digo en cuestión de competitividad, sino lo digo en efectos de tamaño de mercado.
Es decir, eso es una clase media pujante que sigue consumiendo. Es decir, cuando hablamos que China quizá ahorra mucho, vale, pero ahorra mucho, pero si son 1.500 millones de chinos, solo que consuman la mitad, ya están duplicando lo que es la población de Europa o de Estados Unidos. Entonces, hay que ver las cosas en perspectiva, es decir, o al revés, decir, bueno, sí, es que consumen la mitad de un europeo, pero como son el doble de población, pues tienen un consumo y eso tiene un impacto clarísimo en el resto del mundo. Entonces, eso hay que valorarlo también en el concepto macroeconómico. Entonces, al final lo que hablamos son movimientos, dijéramos, cíclicos, que la economía se va moviendo y, por tanto, pasamos de que hay un liderazgo clarísimo, que eso no va a ceder. Es decir, cuando hablamos de Warren Buffett, que dice que el futuro sigue siendo Estados Unidos, efectivamente lo creo. Pero no dejemos de lado pues lo que decíamos, ¿no? El resto de regiones que van a seguir dando pues, su guerra en su parte, ¿no? Y solo por último, cuando hablábamos antes del tema de Europa, cuando hablamos de los 27 países, ¿de acuerdo? O sea, en vuestra intervención inicial hablabais de Europa, Francia, ¿no? Francia, Alemania, como siempre los indicadores que son los que marcan la pauta. Pero es que probablemente el escenario europeo también está cambiando. Es decir, se ha dado cuenta que lo que eran los PICs ya no son los PICs. Es decir, resulta que España y las partes del sur están tirando del carro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues lo que volvíamos antes, es decir, si la economía no es solo la inteligencia artificial, algo tenemos que ver las personas que están ahí dentro, ¿no? Entonces, se ven que probablemente la fortaleza en estos momentos de Europa es que quizá se ha polarizado, es decir, tenemos la Europa del norte, que son los que hacen, dijéramos, la maquinaria, o Alemania hace los coches, y la parte del sur, pues oye, hacemos la fiesta o hacemos otro tipo de valor, ¿no? Entonces, cuando a mí me decís que en este tipo de juego político están poniendo aranceles, pues hombre, algo creo que les compensa. Porque yo creo que la entrada que ha tenido China, cuando hablamos de que sí ha avanzado mucho en el coche eléctrico, pues algo de competencia desleal sí que tienen, porque han hecho ahí un impulso del gobierno que artificialmente han apoyado a las empresas y, por tanto, algún freno se les tiene que poner, ¿no? Por lo cual... Pero, Josep, aquí me vas a perdonar que te corte, porque esto yo lo escucho muchísimo en los medios. No, es que, claro, no es una competencia justa. Oiga, es una competencia justa subvencionar determinadas cosas sí y otras no. Bueno, cada gobierno subvenciona lo que cree oportuno. Si este gobierno subvenciona, el gobierno chino subvenciona la productividad y no el proteccionismo, pues no sé si es justo o injusto, pero desde luego lo que sí parece ser es acertado con respecto a los números que vemos. Estábamos comentando justamente sobre China e India y estaba mirando mientras que hablábamos el crecimiento que ha tenido en 2023 justamente tanto el Sensex como el Nifty, esos dos índices principales hindúes, y estamos hablando aproximadamente de entre un 13 y un 14%. Si nos fijamos en China, el Hang Seng de Hong Kong ha caído bastante, el Shenzhen también, pero el A50 que decía justamente Javier ha subido hasta un 21% durante el año. Ojo, porque efectivamente, aunque quizá no sea el momentum exacto, sí que hay una pujanza importante en ese punto. Perdona, que se me ha colado ahí un ruido. José, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, comentáis un poco también el tema de un matiz que has hecho, Javier. Efectivamente, lo de las subvenciones, se critica mucho a China por estar subvencionado el sector de los coches eléctricos, o bueno, aquí en Europa no podemos ni mucho menos hablar de subvenciones cuando estamos, por ejemplo, también todo el tema de Airbus o un montón de sectores estratégicos que lo llaman, vendiendo también dinero público a raudales. Entonces, nos quejamos de lo que pecamos nosotros, ¿no? Yo no estoy muy a favor, evidentemente, de la utilización del dinero público para ayudar a empresas o sectores, no me gusta, pero lo hacemos todos. Entonces ahora se critica mucho a China, lo que aquí llevamos haciendo mucho tiempo, Estados Unidos también, ¿eh? No es que aquí es algo que pecamos todos, ¿no? Y bueno, yo ya con respecto a esta última pregunta, Javier, ya lo he comentado antes. Yo el mercado indio es que no lo tengo estudiado, pero China sí, la verdad es que he dedicado muchas horas. Y bueno, es arriesgado porque la tendencia es bajista. Evidentemente, el momentum, cuando comparas índices, ¿verdad? Estados Unidos marcando máximos históricos, ¿verdad? Europa también, que lo comentabais, y China en una tendencia de momento secular bajista, ¿no? Pero desde mi punto de vista estamos ya en esa proceso de acumulación, que son largos. Yo siempre digo que no se pasa del pánico a la euforia de un día para otro, son construcciones largas.
Y ya mi tesis, que como digo, aquí ya cada uno que haga su trabajo, evidentemente, es que estamos construyendo esa fase de suelo para un futuro módulo de arranque y inicio de ciclo de auge, ¿no? Y ahora, pues, como todo, ¿no? La inversión es coste de oportunidad. Si tú tienes el dinero en China, ¿en dónde lo dejas de tener, ¿no? Pues ahí ya es el trabajo de cada uno de valorar si, evidentemente, otras inversiones pueden dar mayor por rendimiento. Tampoco estoy diciendo de meter todo, hay que diversificar y bueno, pues yo tengo el trabajo que hacer, que lo sé, es una cosa que tengo pendiente con India. Sé que es un mercado que ya se habla mucho, así que lo tengo yo pendiente. José, estamos casi sin tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin que me comentéis esa cuádruple hora bruja que se nos acerca ya en esta segunda hora del programa y que va a entrar directamente a mover todo este vencimiento de distintos futuros, de distintas opciones sobre índices, sobre acciones y que, bueno, pues puede generar una volatilidad importante. Nos quedan 5 minutitos. Rodrigo, me voy contigo y me cuentas un poco tu impresión. Hacemos un análisis rápido de lo que significa esta cuádruple hora bruja. ¿A qué te refieres con las 4? No lo entiendo. Los vencimientos de futuros y opciones. Es que no controlo de eso. Ok, vale, fenomenal. Pues alguno que quiera comentar un poco la cuádruple hora bruja, lo que sucede hoy, como decíamos. Pues mira, es un buen momento, Javier, como siempre, con tu carácter didáctico, es interesante porque probablemente el resto también de oyentes tampoco lo conocen. Entonces, Rodrigo, también te invito porque la verdad es que es un momento interesante, ¿no? Es un día que se produce generalmente los viernes, que hay los vencimientos de muchísimos futuros. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tú tienes que cerrar tu posición y entonces pues tienes que volver a abrirla, ¿no? Y eso se genera, pues quieras o no, pues esa venta de esos activos, pues tienen que cerrarse. Y entonces a veces, pues algunos volverán a entrar y otros se quedarán ahí en el camino, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho ya este momento para decir pues siempre la buena predisposición que tiene Javier en el tema didáctico, que hace unos artículos fenomenales que bueno, ahí mismo te lo está mostrando en pantalla para que lo puedas seguir y nada, y comentarlo. Justo, pero sí, pues recojo, muchas gracias, Josep, por el comentario. Recojo un poco ese comentario para que veáis un poco el editorial de hoy del programa. Versa justamente sobre esa cuádruple hora bruja en la que vencen futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices, sobre acciones y futuros sobre acciones individuales. Podéis ver un poco cómo funciona, pero importante tener en cuenta que Goldman Sachs nos decía hoy que se calcula un movimiento de capitalización de 5,1 trillones de dólares americanos repartidos entre índices, ETFs y otros instrumentos estructurados. Al final, lo que sucede con la cuádruple hora bruja es que cuando vencen todos estos futuros hay rollovers, hay acciones donde se rola la posición, se cierra, se vence una posición y se abre otra, y esto genera muchísimo movimiento. Por tanto, un volumen de operaciones absolutamente brutal y, bueno, pues hay muchos de estos robots que trabajan intentando arbitrar y buscar esos huecos de mercado para encontrar la ineficiencia, y es un momento para aquellos traders de scalping que trabajan de manera súper al milisegundo concretamente y que les gusta pegarse con el algoritmo. Bueno, pues es una hora especialmente importante. Hay 4 horas brujas al año, 4 cuádruples horas brujas al año que se hacen exactamente en, os lo diré, lo tengo por aquí, marzo, junio, septiembre y diciembre, el tercer viernes de cada uno de estos meses. Y bueno, pues en la editorial he puesto esta imagen que es como yo siempre me imagino la cuádruple hora bruja, las brujas cocinando el vencimiento de los futuros. ¿Pero las hay o no las hay, Javi? Las hay. Lo difícil es hallarlas. Pues este es un poco el análisis que quería que comentarais un poco sobre la cuádruple hora bruja. Si vosotros habéis operado alguna vez, ya veo que el caso de Rodrigo no. El caso de Soy inversor a largo plazo. A largo plazo, claro. Y esta cosa rabiosa. No hago una compra, salvo que me haya equivocado, de menos de un. Espero hacerlo en menos de un año. Bueno, fíjate, fenomenal. No hago trading. Sí. Son días muy importantes y sobre todo, no tanto hoy viernes, sino el lunes y martes, ¿no? Que son cuando se hacen las más construcciones cuantitativas, ¿no? que llevamos. Así que habrá que estar muy atentos y habrá mucha volatilidad, seguro. Fenómeno. Javier, ¿tú haces algo en cuádruple hora bruja o te escapas?
Yo es que cuando se acercan las brujas, yo ya estoy negociando el siguiente contrato. Yo ya estoy, es decir, ahora estaríamos ya en septiembre, el vencimiento de septiembre en vez de junio, ¿no? Porque de hecho suele haber más liquidez, ¿no? Sí. Incluso en los siguientes que en estos, ¿no? O sea, que a mí me pilla porque yo sí que opero muchos derivados y futuros, pero yo ya hace como 2 semanas que ya me pasé al siguiente. O sea, que yo evito las brujas por si acaso. Pues muy bien, esto es lo que tenemos pendiente para esta segunda hora, así es que nosotros nos vamos a publicidad, terminamos aquí esta tertulia entre amigos, que siempre es un auténtico placer, y por supuesto os emplazo a otra edición de estas tertulias entre profesionales, entre amigos, y que tienen como objeto, pues básicamente traeros un pequeño análisis de lo que ha sucedido entre semana, que disfrutemos comentando la actualidad y que podamos ayudar un poco a todos estos espectadores a entender cuál es la situación. José Basagoiti, Josep Calles, Rodrigo Oria y Javier Alfayate, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Adiós.